Dios les bendiga. En esta hora continuamos con la Epístola Universal de Santiago. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a resumir lo que vimos en el capítulo número 1 y en la introducción. Recordando que la Epístola de Santiago fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, y quien vemos que no se presenta como tal, sino que se presenta como un siervo, como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, que es más importante es esta relación realmente que la relación humana que pudo tener con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nació de nuevo. Bien, entonces, recordando esto acerca del autor, también podemos mencionar que es necesario pedir sabiduría a Dios. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, el cual es amplio para dar, ¿sí? Es decir, que nosotros, si necesitamos, es lógico que necesitemos sabiduría, que la podemos pedir hoy y siempre, y el Señor da abundantemente. Es decir, Él es la fuente de la sabiduría y Él no nos la va a negar. Si dice que nos la va a dar sin reproche, no quiere decir que si hoy le pedimos sabiduría y mañana le pedimos sabiduría, no quiere decir, ¿cómo así? ¿Vienes otra vez a pedir lo mismo si ayer ya te di? No, sino que el Señor es siempre que vamos delante de Él no nos va a reprochar, sino que siempre nos va a dar sabiduría. Entonces, es necesario continuamente pedir sabiduría. ¿Por qué? Bueno, una de las de las razones importantes para las cuales necesitamos la sabiduría es para entender la prueba. Y ya vimos aquí en este capítulo 1, en esa primera parte, que dice que las pruebas, es decir, cuando pasemos por pruebas necesitamos sabiduría. ¿Para qué? Para entender que todo es propósito de Dios. Y un ejemplo de eso también lo podemos ver allá en Génesis, cuando José, un hombre que pasó por muchas pruebas, ¿sí? Por mucha tribulación, fue vendido por sus hermanos, fue puesto en la cárcel injustamente, pagó una condena que no merecía. Sin embargo, él tenía la sabiduría de Dios, porque vemos que él lo reconoce luego cuando los hermanos llegan a él. Él no le reprocha, ¿ustedes por qué me vendieron? O sea, él no hizo eso, sino que hizo él. ¿Qué hizo él? Él les dijo, miren, estén tranquilos, paz con ustedes, porque todo esto lo permite Dios. ¿Para qué? Para la salvación de muchos, para la preservación de vida de muchos, para que muchas vidas se preservaran. Así es de que José, en medio de la prueba, tenía la sabiduría. O sea que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para entender, ¿sí? Para que comprendamos más allá de la tribulación que estemos pasando, para que entendamos realmente cuál es el propósito. Y aunque no lo entendamos en el momento, pero que sepamos que generalmente todo es un propósito de Dios, ¿sí? Entonces, así como José afrontó la prueba, afrontó las tribulaciones, qué bueno que nosotros también la pudiéramos afrontar, ¿no? Y vemos que al final toda la recompensa que tuvo José, no, o sea, todo lo que él tuvo, toda la gloria que él tuvo, digamos, no fue comparada con las tribulaciones que él pasó, que fue vendido, que fue puesto en la cárcel, que fue acusado injustamente, ¿cierto? Todo esto y la envidia, ¿no? Que a él le tenían sus hermanos. O sea, todo esto no es comparable cuando él fue el segundo, después del faraón, dice el segundo más importante en Egipto. Entonces, mire todo lo que se vino, pero ¿por qué? Porque afrontó con sabiduría, tenía en su vida el temor de Dios. Este es un muy buen ejemplo, el por qué debemos pedir a Dios, ¿qué? Sabiduría. No solamente para entender, sino para actuar de acuerdo a esta sabiduría. Bien, entonces estábamos viendo también acerca de pruebas, de tentaciones y todo esto, ¿no? También recordemos algo, es que la epístola de Santiago vamos a ver muchas similitudes con proverbios, así es de que voy a citar muchos proverbios, y también tiene similitudes con el sermón del monte, y también lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando estos capítulos, estos versículos. Vamos a ver esta similitud con proverbios y con el sermón del monte. Bien, ahora sí, hoy nos toca el versículo 12 y vamos allí donde dice soportando las pruebas. Dice versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, mire, esa palabra pruebas y tentaciones que vemos allí, mire que ahí dice, bienaventurado el hombre
Dice, el varón que soporta la tentación. Y luego dice, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba. Mire, esa palabra prueba y tentación viene de una misma palabra en griego, ¿sí? No hay diferencia entre esa palabra. Ahí, ¿qué es lo que nos dice de si se trata de una tentación o de una prueba? Es el contexto. O sea, siempre, usted incluso a veces puede leer que dice que Dios tentó, digamos, a Job. Nos habla así indistintamente muchas veces entre prueba y tentación. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque es una misma, procede una misma palabra, peirasmos. Esta es la palabra griega peirasmos, que significa prueba y también tentación, ya, pero nosotros lo entendemos mejor cuando entendemos qué es una tentación y qué es una prueba, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que saber de qué se trata, si es de parte de Dios o si es, como vamos a ver, o si es una tentación del mal, que la tentación como tal no proviene de Dios, nunca Dios va a permitir, a tentarnos para que hagamos lo malo, o sea, eso no es de parte de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, primeramente dice allí bienaventurado. Mire, ahí vemos una similitud con ¿qué? Con el Sermón del Monte. ¿Sí recuerdan que el Señor empezó predicando así? Bienaventurado los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí también Santiago empieza con la palabra bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, afortunado. Mire, afortunado no es la persona que se gana una lotería. Afortunado no es aquel hombre que recibe una herencia, ¿sí? La Biblia nos dice que ¿quién es bienaventurado? Aquí en este caso dice el varón que soporta la tentación, ¿sí? Es decir, el varón que soporta la prueba. Allí tiene el sentido de prueba. Esa palabra ahí tiene el sentido de prueba para nosotros, ¿sí? No tentación del mal, sino de prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Bien, mire, nosotros tenemos diversas pruebas de diferentes clases, de diferentes colores, diferentes pruebas, diferentes maneras. No siempre tenemos una misma prueba, sino que hay muchas variedades pruebas, y esto es lo que nosotros cada día nos enfrentamos a ella. Sin embargo, ahí nos está diciendo que es afortunado, que es dichoso aquel varón que la soporta, o sea, que soporta la prueba. Bueno, yo quiero hablar un poquito acerca y comparar también lo que es una palabra más que voy a añadir aquí a prueba y tentación, es problemas. Sí, yo vi como esta similitud, porque a veces podemos decir, bueno, ¿qué hay diferencia entre problema, entre prueba y entre tentación? Bien, lo primero son problemas. Mire, los problemas que llegan a nuestra vida, podemos ver tres tipos de problemas o tres causas. Primero, es el primer tipo lo podemos ver por el pecado o consecuencia de malas decisiones, ¿sí? Cuando a veces llegan problemas a nuestra vida como consecuencia de ¿qué? De pecados que hemos cometido. ¿Sí? Atraemos problemas, atraemos dificultades a nuestra vida, cargamos con eso. A veces no es pecado, sino malas decisiones. También muchas veces nos toca soportar problemas, nos atrae problemas ¿qué? Nuestras malas decisiones, por no actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este es el primer problema, el primer tipo de problema. También otra causa de un problema es porque vivimos en un mundo caído, ¿sí? Una vez que Adán y Eva cometen el pecado, todo se vino. O sea, allí, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos disfrutaban de paz, disfrutaban de alimento, no tenían ningún problema. Si ellos estaban libres de problemas, de dificultades, libres de enfermedades, libres de muerte, libres de depresión, libres de todo esto. Pero una vez ellos pecan, dice que por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte también trajo, o sea, como una consecuencia de ese pecado fue la muerte, y junto con ello vino todos los problemas, las tribulaciones, las enfermedades y todas las cosas malas que ocurren en el mundo. O sea, estamos en un mundo caído. Entonces, muchos de los problemas no es porque hayamos cometido pecado, porque digamos, la mala decisión fue inicialmente pues de ellos, que nos trajo sí como consecuencia muchos otros problemas. Entonces, por vivir en un mundo caído y de maldad, llegan problemas así de la nada, problemas que uno no se espera, sí, problemas que uno no los está buscando, pero que llegan. Y por último, otro problema, también ahí ya lo podemos ver en el sentido
de prueba, ¿sí? Ya puede tener el sentido de prueba, que es que Dios utiliza. Y ya en la prueba vemos otras clases de pruebas, ¿sí? Ya dentro de las pruebas vemos otra clase de pruebas. Primero, ¿Dios prueba al hombre? Sí. ¿Dónde nos dice que Dios prueba al hombre? Miren, en los proverbios, en los salmos, en diferentes, ¿sí? Diferentes partes nos dice de que Dios, por ejemplo, veamos uno de ellos. Veamos, por favor, Salmo 11:5. Y también Proverbios 17:3. Yo voy a buscar aquí el de Proverbios. Proverbios 17:3. Y Salmos 11:5. Si tienes el Salmo. El Señor prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Bien, ahí nos está hablando de que el Señor prueba al justo. Y ahora vamos a ver aquí en Proverbios 17:3, que dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, si ven que los problemas muchas veces, las pruebas son puestas por Dios, que a veces para nosotros se constituyen en problemas, ¿sí? Entonces, dentro de esa tercera parte que yo denominé como problemas, están las pruebas, ¿sí? Pruebas y de parte de Dios. O sea que Dios sí prueba, y un ejemplo de ello también es Abraham. El caso de Abraham es claro de que Dios es que pone la prueba, ¿cierto? Dios no necesita, es decir, la prueba no es para que Dios sepa, ¿será que este sí me ama o no? No, o sea, es para que nosotros mismos, porque Dios conoce todas las cosas, es para que nosotros mismos sepamos que amamos a Dios, ¿sí? Para que nosotros sepamos qué tanto podemos resistir. Entonces, la prueba pone ante nuestros ojos, pone en evidencia si realmente amamos o no al Señor. Bien, pero el Señor ya lo sabe todo, sin embargo, el Señor pone esas pruebas. Bien, y otra clase de pruebas que ya no son mandadas por Dios, sino que Dios las permite, ¿sí? Dios permite pruebas también. Recordemos ¿quién es el que nos puede poner a prueba? Satanás, ¿cierto? Así fue el ejemplo de ello es cuando le dijo: Señor, pero mira a este hombre, pero quítale las cosas a ver si no blasfema de ti. Pero el Señor le dijo, el Señor ya estaba seguro de quién era su hijo Job. Ya tenía la seguridad, ¿sí? de que él no le iba a fallar. Sin embargo, Dios le dijo: hágale, tóquelo, solamente no le toque su vida. O sea, incluso puede al final vemos que aún le permitió que tocara su cuerpo con enfermedad, y Job fue probado. Dios no era Dios el que lo estaba probando. Dios permitió la prueba, pero en ese caso no fue Dios, pero Dios la permite. También recordemos cuando Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Satanás me ha pedido para que te zarandee, ¿cierto? Pero estoy orando para que tu fe no falte. Entonces mire que una de las cosas que se pone a prueba, ¿qué es? La fe. La fe, nuestra fe es puesta a prueba, ¿sí? A ver, verdaderamente tenemos fe en Dios, realmente creemos en Él, confiamos en Él, como dice la Escritura. Entonces ahí vemos la otra clase de prueba. Bien, y vamos a hablar también de lo que es tentación. Bien, dejémoslo de la tentación para el siguiente versículo. Continuemos con el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, muchos dicen, bueno, esta corona de vida, ¿de qué se trata? Mire, exactamente no podemos saber qué es la corona de la vida, ¿sí? O sea, muchos dicen, bueno, se trata de la vida eterna, o se trata de una recompensa aquí en la tierra, ¿sí? Es algo aquí, digamos, en la vida pasajera, temporal, o es algo en la vida eterna. Bueno, exactamente, como les digo, no sé de qué se trata la corona de la vida, pero sí podemos saber de que es un premio, que es una recompensa que Dios da. Y lo que Dios da permanece para siempre. O sea, es algo que Dios nos da, es una recompensa. No, probablemente no se trate de una corona física, sino metafóricamente, ¿sí? Una recompensa que Dios da, ¿a quién? A los que resistan la prueba, a los que resistan las tentaciones, a los que resistan todo esto, hay una recompensa, ¿sí? Hay un premio que Dios tiene. ¿Para quién? Pero dice, para los que le aman. Mire, para uno poder vencer las pruebas, ¿qué tiene que haber? Amor. O sea, mire, si no hay amor a Dios, no hay nada. ¿Cómo hizo Job? ¿Cómo hizo Abraham?
para poder resistir la prueba, resistir la prueba de decir, bueno, si me tocó sacrificar a Isaac, mi hijo, o sea, lo que más amó, o sea, tenía que ser mayor el amor a Dios que el amor a su propio hijo, sí, para él poder tomar esa decisión y vencer esa prueba. Mira, él pasó la prueba, no tuvo finalmente que sacrificar a Isaac para pasar la prueba, pero ya Dios sabía que estaba dispuesto a hacerlo, o sea, Dios ya sabía. Y él mismo, Abraham mismo se enteró que tanto amaba al Señor. Entonces, es para los que aman. La recompensa, la corona de la vida es para ¿quién? Para los que aman al Señor. Nosotros, si no amamos lo suficiente a Dios, no vamos a pasar ninguna prueba. ¿Y por qué muchas personas, muchos hermanos se alejan a los primeros problemas, a las primeras dificultades que ven? ¿Por qué se alejan del Señor? Porque no aman al Señor lo suficiente. Entonces, el llamado es que amar al Señor, a que amemos al Señor de todo corazón. ¿Para qué? Para poder resistir. No hay otra manera. ¿Cómo se resiste la prueba? Amando. Si amamos realmente a Dios, vamos a resistir cualquier prueba. Y recordemos que el Señor no nos va a dejar, no nos va a poner pruebas más difíciles de lo que podamos soportar, ¿sí? Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. Y si Dios pone una prueba en nosotros, es también porque los ama. Ya lo vimos también, que el propósito de la prueba no es destruirnos. Sí, Satanás sí nos quiere destruir, pero la prueba que Dios pone no es para destruirnos, sino ¿para qué? ¿Para qué es la prueba? Recordemos ahí en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la prueba nos ayuda a ser, ¿qué? Completos, ¿sí? A tener la plenitud, lo que necesitamos para avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces, ese es el propósito de la prueba. Dios nunca va a poner una prueba para destruirnos o para que nos vayamos atrás. No, ese no es el propósito de la prueba, al contrario. La fe engendra paciencia, ¿cierto? Y bueno, dice que luego la paciencia produce, dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Bien, continuamos ahí. Ahora sí, al versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora sí, ya la palabra tentación ya la entendemos como el mal, ¿sí? La tentación es lo malo. Dios puede poner prueba, pero Dios nunca va a poner tentación al mal, al pecado. Es decir, si por ejemplo un hermano ve a una mujer muy bonita, Dios me está probando con esta mujer a ver si yo caigo en pecado. No es así. Dios nunca te va a poner a esa mujer para que caigas en pecado. Dios nunca va a poner ese fajo de billetes ahí a ver si usted los coge o no. O sea, Dios no es el autor de la tentación, ¿sí? Y vamos a ver ahí a quién podemos atribuir la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Todo lo bueno viene de parte de Dios. O sea, lo que Dios nos da es bueno. O sea, de Dios no esperemos caída, no esperemos deseos, como les decía, de destrucción, deseos de mandarnos al infierno, al lago de fuego. Eso no viene de Dios. O sea, los malos deseos, las malas cosas no vienen de Dios, porque nuestro Dios, recordemos, es bueno, es bondadoso, ¿sí? Él es el Padre de las luces. Dice la Biblia que no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, en Él no hay oscuridad. Él es la fuente de la luz, Él es luz. Entonces, no hay nada oscuro en su vida, nada que nos incite al mal. Y ahora sí, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ahí tampoco están culpando al diablo inicialmente de la tentación, ¿cierto? Pero es el mismo que o sea, pero hay ¿de dónde proviene realmente la tentación? De cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos el ADN del pecado, ¿sí? Y ahora sí, nuevamente, ¿qué es concupiscencia? ¿Sí? Recordemos, eso ya lo habíamos dicho antes,
en otras partes, pero voy a recordar. Dice, concupiscencia es la inclinación natural del hombre a buscar satisfacción personal o satisfacer sus propios deseos. Mire, cada uno de nosotros naturalmente tiene que un deseo a satisfacer sus deseos malos, ¿sí? Los deseos que conducen al mal, y es de cualquier tipo, no solamente concupiscencia se refiere a pecados sexuales, sino todo tipo de pecados, todo tipo de malos deseos, ¿sí? No importa, puede ser el deseo de robar, deseo de matar, deseo de cobrar venganza, de odiar, bueno, llámese como se llame, la concupiscencia de cada uno. ¿Por qué? Porque la inclinación, y ahí dice, sino que cada uno es tentado. Es decir, la tentación que yo tenga puede ser diferente a la de cada uno. O sea, no tenemos las mismas tentaciones, sino que cada uno tiene sus propias batallas, digámoslo así, espirituales. ¿Sí? Cada uno lucha con algo. ¿Sí? Hay unos que luchan con la lujuria, otros que luchan con el robo, con la mentira, hay otros que luchan con la idolatría, otros incluso con la brujería. Con hacer daño a los demás. Exacto, con deseos de venganza, deseos de odio, envidia. O sea, cada uno tiene una particularidad. Sí, cada uno tiene un punto débil. Y con eso es que lucha. Con eso es que cada día se tiene que estar enfrentado. Y cada día es una lucha interna que dice allí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí se refiere, mira, ahí utiliza como un pez, cuando le ponen pues como el cebo, ¿para qué? Para que el pez caiga en la trampa, ¿sí? Para seducir, o como un animal cuando uno quiere atraerlo con algo, ¿sí? Con algo es atraído, así como el pez es atraído pues hacia el anzuelo por algo que le gusta, así mismo cada uno de nosotros es atraído por nuestros propios malos deseos. O sea que ¿dónde nace la tentación? Es algo interno, ¿sí? La tentación es algo interno que procede de nosotros. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, todo lo malo sale del corazón del hombre. Por eso nosotros debemos de pedir al Señor que nos dé un nuevo corazón, así como el proverbista y el salmista, creo que ambos dijeron, el salmista dijo, crea en mí un corazón nuevo, ¿cierto? Un corazón puro, porque del corazón, o sea, el problema está en el corazón. Ahí está el problema, y de ahí salen todos los malos deseos, y todas las malas cosas salen de nuestro corazón. O sea que el origen de la tentación está en cada uno de nosotros, es algo interno. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y allí hace otra referencia al joven, al hombre que se va con una mujer ramera. ¿Sí? En el libro de Proverbios, como les decía, que vamos a hablar de Proverbios, en el libro de Proverbios habla que había una mujer que llamó a un simple, lo llamó y le dijo, ven acá, y lo atrajo, dice, vamos, embriaguémonos de amores, que mi esposo se ha ido, o sea, la adúltera, ¿cierto? Así lo dice el libro de Proverbios. Y aquí también se semeja a esa concupiscencia que da a luz, o sea, como que esa mujer, luego de que hayan consumado el acto, esa mujer queda como embarazada, ¿sí? Queda embarazada ahí. ¿Y de qué? ¿De qué queda embarazada? Y esta persona que ha cometido este pecado con ella, dice del pecado, ¿cierto? Ahí donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido, ¿sí? Después de que se da luz al pecado. O sea, primero usted es tentado, es seducido, es atraído, luego usted coquetea con eso, se deja llevar, se deja atraer, o sea, es atraído y seducido. O sea, la seducción, o sea, viene ahí. Mire que cada paso de estos, nosotros, digamos, lo primero que la tentación es el primer deseo que vino. Por ejemplo, vimos algo, inmediatamente nació en nos, por ejemplo, vemos un hombre, por ejemplo, de una mujer, ahí el deseo nació en el corazón, ¿sí? Ahí empezó a gestarse, digamos, la tentación, ¿sí? En su propio ser se gesta este deseo,
pero luego, ¿qué pasa? Luego él es atraído y es seducido y él cede, ¿sí? A la tentación. Y recordemos que la tentación no es pecado, ¿sí? Hasta allí no es pecado. Mientras el primer momento, el primer pensamiento, la primera mirada no es pecado, ¿sí? Porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, en todo. O sea que Jesús tuvo cualquier tipo de tentación que nos podamos imaginar. Pero hasta allí no es pecado, sino que cuando ya la persona se deja seducir por la tentación, empieza a pensar, empieza a meditar, ¿cierto? Ya da un paso más allá, cuando ya es seducido, ya ahí ya está entrando ¿en qué? En el pecado, ya está más avanzando, o sea, ya está adentrándose un poquito más. Si ya lo está deseando, ya no, o sea, el momento indicado para huir de la tentación, esa nomás llega. ¿Por qué? Porque si usted sigue mirando, sigue haciendo esto, ahí ya te atrapa y ya va a ser más difícil. Ya va a ser más difícil salir de ahí, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en qué momento. O sea, como le digo, la tentación no es pecado, pero hay que mirar hasta qué punto yo me dejo ser tentado, ¿sí? Porque ya llega el momento que yo tengo que huir de la tentación, tengo que huir de lo que sea que me esté tentando. Ahí ya depende, ya es de mí, ¿sí? De cómo está mi comunión con Dios. Porque dice la Biblia que velad y orad para que no entréis en tentación. Si hay poca oración, si hay poca palabra, entonces va a haber con facilidad se cae en la tentación. Pero si estamos buscando de Dios continuamente, eso nos va a ayudar en el momento. O sea, vamos a estar fortalecidos. ¿Qué es lo que más alimentamos? Si alimentamos más la carne es la que va a ganar la batalla. Pero si alimentamos más al espíritu, es el espíritu el que va a ganar la batalla. Entonces mire que depende mucho de nuestra búsqueda espiritual. Depende mucho qué tanto estamos buscando de Dios en oración, en palabra. ¿Sí? O sea, qué tanto le buscamos de esa misma manera. O estamos débiles o estamos fortalecidos. Cualquiera de las dos depende de nosotros. Bien, ahí dice... Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Imagínense estar esperando estar embarazada de la misma muerte, del pecado y de la muerte. Terrible eso, ¿no? Que a su vez, ese fruto del pecado es la paga, ¿sí? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Ese es el salario, esa es la recompensa, ¿sí? La muerte, la paga del pecado es la muerte. Bien. Bueno, y hablemos a qué se refiere a que da luz la muerte, ¿sí? ¿A qué muerte se refiere? ¿A la muerte física, a la muerte espiritual, a la muerte segunda? Bueno, es necesario, yo creo, aclarar aquí las clases de muerte que hay en la Biblia. En la Biblia hay 3 clases de muerte: la muerte física, que es, y todo empezó allá en el jardín del Edén, ¿sí? Cuando el Señor le dijo, si comieres de este árbol, ciertamente morirás. Les hago una pregunta, cuando ellos comieron del árbol, ¿murieron en ese momento? No. ¿Sí o no? No. O sea, físicamente no murieron, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí, y ellos experimentaron en ese momento. Mire, inmediatamente esa muerte espiritual ellos la experimentaron. ¿Por qué? Porque se sintieron desnudos, se sintieron que se abrió todo ese mundo que antes para ellos era oculto, ¿sí? Se abrió todo eso, ¿sí? Nosotros ahorita, como ya venimos con el ADN del pecado, no experimentamos esa muerte espiritual así, de golpe, como de momento, no, sino que ya venimos con ella. Lo que sí le ocurrió a ellos sí ya experimentaron esa muerte espiritual ahí mismo, en el momento que pecaron, ahí mismo la sintieron. Nosotros no, como les digo, nosotros ya venimos pues con el ADN del pecado, entonces nosotros normalmente en pecado hemos sido concebidos, dice la palabra, entonces no la experimentamos de esa misma manera. Pero mire, cuando ellos murieron espiritualmente, es decir, muerte significa separación. Hubo una separación entre Dios y ellos, la comunión se rompió, por eso ellos ¿qué hicieron? Ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque hubo una separación, ¿sí? Entonces muerte significa separación. La muerte física, cuando nosotros morimos físicamente, nos separamos ¿de qué? De todas las cosas a nuestro alrededor, de nuestro mundo. Nos apartamos de nuestros seres queridos, de las posesiones, de las cosas que tanto amamos aquí en la tierra.
cuando morimos físicamente, mire, solito nos vamos de aquí y nos separamos de todo eso. Esta es la muerte física, que a todos van a acontecer. O sea, Adán y Eva no murieron en el mismo momento físicamente, pero sí morirían después como consecuencia del pecado. O sea, sí les ocurrió luego, ¿sí? Y la muerte espiritual es esa muerte que significa separación de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios. El hombre cuando nace separado de Dios por naturaleza, nace amando las cosas de este mundo, amando el pecado. Bueno, así nace el ser humano. El ser humano nace así. Esa es la muerte espiritual. Y la muerte segunda ya es el lago de fuego o es la separación definitiva de Dios. Bien, entonces, ¿aquí a qué muerte se puede referir? Bueno, posiblemente se refiere a la muerte espiritual, pero también, mire, también puede traer como consecuencia la muerte física, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Bueno, cuando estudiamos allá en Juan, en la epístola de Juan, que decía que si alguno peca, hay pecado no de muerte y que hay pecado de muerte, ¿cierto? ¿Y a qué se refería ese pecado de muerte? A muerte física. O sea, ese pecado, el pecado de muerte que habla la Biblia se refiere a muerte física, pero entonces acá, si se refiere a muerte espiritual, ciertamente que si no hay arrepentimiento o que si es un cristiano que continuamente está en pecado, muchas veces, ¿qué pasa? Dios lo tiene que cortar y le causa la muerte física. Sí, la muerte física, muchos mueren prematuramente. Un ejemplo de ello es allá cuando dice que el que toma la cena del Señor indignamente, ¿cierto? El juicio come y bebe para sí. Y ahí muchos dicen, en lo cual hay muchos débiles entre ustedes, y muchos ¿qué? Y muchos duermen. O sea, muchos murieron ya, pero el propósito no era que se perdiera su alma, sino solamente su cuerpo. O sea, el propósito es la preservación del alma, ¿sí? Porque el Señor nos ama con amor eterno. O sea, el amor de Dios es tan grande, Él es tan misericordioso, que Él no quiere la muerte. Él no quiere la muerte de ninguno. Entonces, pero aquí, mire, aquí hay una consecuencia del pecado. Y mire que aquí vemos un proceso entre la concupiscencia, entre el pecado, entre la tentación, entre la consumación del pecado, entre dar a luz. Y eso es como un contraste entre lo que decía arriba, ¿cierto? En la paciencia, que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Y que la obra, y cuando se termine la paciencia que da, que estemos completos, que estemos cabales, ¿cierto? Entonces, mire que es un proceso diferente. Entonces ya depende de nosotros qué queremos, qué proceso queremos que esté en nosotros. Si queremos el proceso para ser completos en Cristo y recibir la corona de la vida, o queremos todo ese proceso que da como resultado la muerte. ¿Sí? O sea, ya depende de nosotros si accedemos o no a la tentación. Bien. Continuamos allí en el versículo 16. Dice: amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, allí nos está diciendo, amados, ustedes son amados del Señor. Sí, recordemos que Santiago les habla muy amorosamente, con palabras, un tono pastoral. Dice, amados hermanos, no erréis, es decir, no se equivoque, ¿sí? Que la tentación, primero, se puede referir a lo anterior dicho y también a lo que viene después. Es decir, que la tentación no viene de parte de Dios, sino de parte de cada uno. Bueno, otra parte allí también que de pronto me faltó mencionar. Es decir, que la tentación nace en nosotros, pero también tenemos otros enemigos. O sea, el diablo también es tentador. Sí, él también busca nuestra caída, porque allá en Jardín del Edén, ¿qué vimos? Vimos, primeramente vimos la atracción que nació de ellos, ¿cierto? Vemos la tentación de Satanás y vemos también el deseo de que, digamos que fueron atraídos de alguna manera, ¿por qué? Por el mundo. ¿De qué manera? Bueno, cuando él le ofrece, seréis como Dios, o sea, cosas deseables, o sea, todo lo deseable, ¿sí? Que ya hoy en día sabemos se trata del mundo, ¿sí? El mundo, y dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. Entonces, los otros enemigos que nosotros tenemos son el diablo, ¿sí? Él también
ya sería una tentación externa, ¿sí? Una tentación puesta por él, algo con el cual él sabe que nos gusta, y él no va a tentar con algo desagradable, ¿cierto? Él no va a tentar con algo malo porque entonces sabe que la persona no cae, ¿sí? Muchos pastores han dicho, uy, mire, a mi mujer es muy bonita, se me han ofrecido. He escuchado a muchos pastores y dicen, uy, yo tan feito que soy, muchos me han dicho así, y sin embargo una modelo se me dio el número y qué tal, y que la llame y todo eso. ¿Pero por qué? Bueno, esa tentación ya viene ¿de dónde? De parte de Satanás, ¿sí? De Satanás, ¿por qué? Porque él sabe que si un ministro cae con él, dice que si se hiere al pastor, las ovejas son dispersas, ¿sí? Entonces allí vemos, pues, un ejemplo de tentación externa, ¿no? Satanás, así como él tentó a Eva, ¿cierto? Bien, y también el mundo, ¿sí? El mundo también atrae, es una lucha, es una atracción hacia las cosas del mundo, hacia las cosas pasajeras del mundo, ¿sí? ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo es toda la corriente que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de lo que Dios estableció. Dios estableció un reino, unas pautas, unas normas, y todo lo que va en contra de ese reino, de esas normas que Dios estableció, todo eso es el mundo, y también son enemigos. Entonces, los enemigos del cristiano, ¿cuáles son? La carne, que es el principal enemigo, la carne, o sea, mire, el diablo no pudiera tentarnos si nosotros, digamos, si de nuestros malos deseos no estuvieran en nosotros. O sea, si en nosotros no hubiera malos deseos, el diablo no nos podría tentar y vencer. Por ejemplo, a Jesús fue tentado cuando Jesús es sometido, digamos, a la tentación. ¿Por qué Jesús salió victorioso? Porque en él no estaba el ADN del pecado. Entonces, por eso Satanás no ganó ventaja, ¿sí? Porque en él no estaba el mal. En cambio, ¿por qué sí gana ventaja en muchos de los creyentes? Porque en cada uno de nosotros lamentablemente está el mal, está el ADN del pecado. Pero eso no es una razón, no es una justificación para pecar, ¿no? Sino que si está la tentación, podemos vencerla, podemos resistirla. Bien, entonces, ahí continuamos. Dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, las tentaciones no vienen de parte de Dios. ¿Qué viene de parte de Dios? Las dádivas. Bueno, ¿y qué es una dádiva? Bueno, una dádiva es una bendición, es un regalo. Y esta dádiva se refiere en el sentido más general, ¿sí? En el cual Dios demuestra su gracia y su bondad hacia los hombres, hacia los seres humanos. Mire, las dádivas, dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. O sea, sobre todo Dios, eso es una dádiva que Dios nos da cada día, ¿cierto? La vida es una dádiva, son regalos que Dios nos da, la familia, todo lo bueno que nosotros tenemos, el amor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, o sea, todo, tanto lo material como lo espiritual, como lo emocional, o sea, todas son dádivas que vienen de Dios. Entonces, no nos confundamos que de Dios no viene lo malo. Es decir, de Dios siempre viene lo bueno, porque Él sabe dar buenas cosas, Él sabe dar recompensas, incluso sin merecerlo, ¿no? Nosotros, las dádivas que Él nos da, lo que viene de parte de Dios, nada merecemos, no merecemos nada, todo es inmerecido. Y dice, y don perfecto. Bueno, ¿a qué se refiere don perfecto? Bueno, se refiere a los dones divinos. Ya es algo más particular. Ya se puede referir a los dones espirituales que Dios da, ¿sí? Ya es como más particular. ¿A quién? A los creyentes, ¿sí? Al creyente les son dados dones de podemos hablar de los dones espirituales y de otra clase de dones, ¿sí? Que nos habla la Biblia en diferentes partes. Entonces, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de nuestro Padre de luz. Hay una adoración muy linda, una canción muy hermosa de niños que dice, yo te lo debo a ti, Señor, todo lo que tengo ahora, porque de ti vienen las cosas buenas. O sea, todo lo bueno viene de parte de Dios. ¿Y qué más dice acerca de eso? Dice, desciende de lo alto. Dice, desciende de lo alto. O sea, viene a nosotros, aquí a la tierra. ¿Y de dónde proviene? Del Padre de las luces. Mira, allá hay una referencia a qué? A todo el sistema, digamos,
Ahí son términos astrológicos, sí, astronómicos, que es decir, donde habla de Dios es el Padre y creador de todo lo que existe, del universo, de los cuerpos celestes, ¿sí? Aquellos cuerpos que brillan, aquellas estrellas, todo lo que brilla, ¿sí? Todo lo hermoso, todo lo que da luz y da vida es creado por nuestro Padre Dios. Dios es el Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, nuestro Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Adoramos, servimos y seguimos a un Dios que no cambia en su forma de pensar. No le pasa como a nosotros, que nosotros un día amanecemos de buenas, otros días amanecemos de malas, ¿cierto? Un día estamos alabando a Dios, otro día estamos quejándonos del sol, de la lluvia. O sea, nos quejamos de todo. No estamos conformes con nada, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza, pero Dios no es así. Dice allá en el libro de Malaquías, pero yo Jehová no cambio, Él no cambia. O sea, es algo maravilloso saber de que Él no está mutando, no está cambiando su personalidad, ¿cierto? No le pasa como a nosotros, que un día yo como la chimoltrufia, yo como digo una cosa, digo otra. Sí, a Él no le pasa eso, Él no tiene ese problema de estar cambiando. Él no es depresivo, ay, hoy estoy con la depre, hoy estoy mal, hoy tengo, mejor dicho, no, el Señor siempre es el mismo, Él es el mismo ayer y hoy. Y bueno, y cuando habla dice que sombra de variación, refiriéndose en la parte astronómica, mire, Dios es Padre y Creador, y cuando un cuerpo celeste gira, proyecta sombra, ¿sí? O sea, incluso la Tierra, cuando la Tierra le da la espalda al Sol, ¿sí? Se proyecta como una sombra. Esa sombra se ve en los cuerpos celestes. Pero mire, no ocurre así con Dios. Dios, en Él no hay sombra, en Él no hay nada de luz, recordemos, en Él no hay tinieblas, no hay ninguna tiniebla en Él, ¿sí? Bien. Ahora sí, versículo 18, pasamos al siguiente. Dice, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, bueno, ¿a quién se refiere Él? A Dios. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe, todo lo creado en los cielos y en la tierra fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Sí, somos renacidos, lo que dice allá en las epístolas de Juan, que somos renacidos del agua y del espíritu por la palabra de verdad. ¿Y para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, ahí en esa parte podemos notarlo principalmente, creo yo, ¿qué es una primicia? Primicia es lo primero, ¿sí? Son los primeros frutos, lo mejor. El Señor le agrada todo lo primero. El Señor le dijo a los israelitas, lo primero es mío, tus hijos, tus primogénitos son míos, me pertenecen. Todo le pertenece a Dios, pero a Dios le agrada lo primero, lo mejor, ¿sí? Entonces primicias son los primeros frutos, lo mejor, pero aquí nos está hablando a nosotros, seres humanos, como primicias. ¿Pero a qué primicias se refiere? Bueno, puede referirse a los cristianos, a los primeros cristianos, ¿sí? Porque ahí le está hablando ahí está hablando de los primeros cristianos, ¿sí? Los primeros que se convirtieron allá allá cuando en Pentecostés, y luego de ellos hubo una iglesia primitiva, hubo unos primeros creyentes, unos primeros cristianos que se llamaron, que antes no se llamaban cristianos. O sea, cristiano nace obviamente la palabra Cristo, ¿cierto? De ahí nace, pero hubo unos primeros que siguieron, que fueron discípulos, que fueron los encargados de llevar el evangelio al resto. ¿Y quiénes eran ellos? Judíos. Sí, los primeros que se convirtieron fueron judíos. Mire, por eso nosotros debemos siempre bendecir al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son las primicias, ellos fueron los primeros cristianos, los discípulos, ciertamente son hombres judíos, fueron hombres judíos. Entonces,
nosotros sabemos que los judíos rechazaron al Señor, sí, pero no todos rechazaron al Señor, no todos. O sea, los primeros cristianos fueron judíos y ellos recibieron a Cristo. Y dice que la salvación viene de los judíos, o sea que de allá, Jesucristo, el primero, digámoslo así, las primicias. O sea, Cristo siempre es la primicia en todo. Digamos, el primero con el que empieza la fe, con el que empieza la salvación. También Cristo es las primicias de Dios, en el sentido que Él es el primero que resucitó. O sea, ninguno de nosotros, ningún otro cristiano ha podido resucitar. Es decir, por ejemplo, el milagro de Lázaro, el milagro que se dio en Lázaro, el Señor lo hizo, por supuesto, pero Lázaro volvió a morir. Y es decir, él está está muerto, digamos, físicamente, está esperando el momento de la resurrección, ¿cierto? Él está esperando, pero el único que en este momento está vivo, resucitado, es el Señor Jesús. Él es la primicia, Él está ya vivo, o sea, ya en él se cumple, ¿sí? Que es la primicia. Entonces, es muy posible, se refiere, cuando habla de primicias, que se refiere a esta parte, ¿sí? A los judíos como primeros cristianos, como primicias para Dios, y dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, hay quienes dice primicias de sus criaturas, bueno, que miren, nosotros no sabemos, y de pronto algún comentario que leí sobre eso, que van a haber más criaturas después de nosotros, miren, no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos, porque Dios es un Dios grande, es un Dios alto y sublime, y ¿quién conoce los pensamientos del Señor? O sea, no podemos saber si somos en ese sentido todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, primicias, primeras criaturas que el Señor va a crear, no lo sabemos. Y de lo que no nos habla la Biblia, pues simplemente mencionarlo, ¿sí? Pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque, bien, así el Señor lo dice, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, y las reveladas no las dio, simplemente no lo sabemos, porque Dios es grande, Él es soberano. Bien, con esto terminamos esta primera parte, pero yo quiero continuar con los versículos que falten, pero hasta aquí llegamos en este momento. Entonces recordemos, hay que soportar las pruebas, hay que soportar las tentaciones, hay que vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque espera recompensa, ¿sí? El Señor ha prometido recompensa. ¿Para quién? Para los que amamos al Señor. Bien, entonces terminamos ahí por ahora. Que el Señor les bendiga, y recuerden siempre, vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Y amándolo a Él, amamos a los demás también. Amén.